Llegamos a Nisei. Vamos a ser especialistas en electrónica. Vamos a ver qué onda los precios adentro. Es un mundo de gente esto. Yo vine un poquito tarde, son las 9 de la mañana. Está minado de gente. Calculo que muy temprano esto está más tranquilo. Vamos a arrancar con un poquito de precios. Vamos arrancando con los parlantes JBL. Miren, este es el precio. El más chiquito es el precio turista. Entonces este JBL está a $118. Después tenemos el que le sigue. Está a 199. Este sale a 260 y esta bazooka la tenemos a 373. Miren estos mini parlantitos. Este está a $12. Miren lo que es esto, $12. Estos están $23. Estos están 37. Y este no sé qué marca es, pero está a $6. Vamos ahora con la línea Sony. A ver este está $199. Este más chiquito, $119. $69 estos que son. Pesa un montón, así que sí, está caro. Si pesa, está caro. Acá tenemos toda la línea de auriculares Sony. Está 420, 289, 275, 165. Esta parece que es una línea más baja, está acá 37. Bueno, esta no, 93, 275. Y arrancamos con las notebooks. Acá tenemos una Asus VBook $342. Acá están todas las especificaciones de cada notebook. Miren, esta se abre en 3 partes. Miren lo que es esto. 1595 está. Acá tenemos unas cojudas. Mira esta, 3141, una Asus. Tenemos Intel Core de 275, una tarjeta Nvidia RTX 5080 de 16 GB, 32 GB de DDRS, Windows 11 y está un cambio. Acá están las especificaciones. Ponele pausa y así lo ves tranquilo. Y hablando de cosas cojudas, vamos a ver todo lo que es gaming. Vamos a ver un poco de placas de videos. Esta GeForce RTX está a $442. Una RTX 3050 está a $215. Miren, acá tenemos volante de Fórmula 1 con las pedaleras, $1500. Este de PlayStation sirve también para la computadora, está $1000. Miren este monitor de 24 pulgadas, $77.99. Miren este monitor curvo, está $1500. Los joysticks, $62 de PlayStation. Y acá tenemos la Play 5, creo que la versión de 1 tera. No sé si es digital o qué, pero bueno, está $530. Estos auriculares están entre 127, entre 105 y $130. Increíble cómo tira ese volante, te recansa. Y si a vos te gusta la acción y te querés convertir en uno de los centuriones, miren lo que es esto. Esto es para nadar, para bucear abajo del agua. Te tirás ahí, después activás acá las turbinas y te vas unos metritos. No sé cuánto irás con esto, pero bueno, hasta $500. Micrófonos a $46. Este está 25, 37, 25, este más barato que 21.
Vamos a arrancar con lo que es cuidado personal. Vamos a ver todo lo que sea para la cara, rostro, cola y codo. Vamos con la marca Babyliss. Tenemos las planchitas. Esta planchita está $75. Esta está 105, 109, 113, 115. Ya tenemos eso que no sé para hacer los rulos. Está a 115. Este está a 50 y este secador de pelo 59. Acá tenemos la mascarilla viral esta de Cárcel. Está $5. No la puedo creer. Sí, $5. Esta es la que se tomaba Homero Simpson, la minoxidil para tener más cabello y no perderlo en el camino. ¿Cuánto está esto? No me dice el precio, che. Así que me van a sacar canas verdes. Vamos a ver un poco los precios de las cremas corporales con fragancias acá de Victoria's Secret. Miren todo lo que hay en esta línea de Victoria's Secret. Entonces están $16. Estas también están $16. Son las lociones Body Splash. Vamos a ver un poco las teles de la marca Sony. Tenemos un Sony de 75 pulgadas, 1599. Acá tenemos un Sony Bravia 5 de 75 pulgadas, está $845. Vamos a arrancar un poquito por la parte de suplementos. Vamos a ver termitos y vasos térmicos. Miren qué genial la línea de Coca-Cola. Qué buenas están estas botellitas. $30. Este, miren, es gigante. 27. Es un modelo más chiquitito. $22.50. Estas son las galletitas de la India. Ahí está. Miren lo que son estos parlantes Sony gigantes. Estos son los modelos que hay. Vamos a ver los precios. $699, $499 este, $650 y este $495. Si sos DJ te tengo una buena noticia. Mirá todos estos mixers que hay acá. O si no sos DJ también, mirá lo que sea esto, está genial. Bien, este compacto está genial. Y miren el precio, $225. Y ahora te voy a mostrar los monstruos de JBL. Esta es la parte de LG, 475, 245, 205 y este también, 225. Y acá tenemos pantallas para los autos. Estos son los multimedia. Miren qué lindo que están estos con botones. 158 nada más, por Dios. Ya tenemos este 120. Este sale $599. Este buen estéreo común, $63. Y te sale $16 esta edición.
Acá tenemos unos parlantes Pioneer 6x9 y una potencia, $119. ¿De cuánto es esta potencia? De 1000. Acá tenemos el Fire TV, está a $30. Stick. Acá están los famosísimos perfumes árabes, $31, $30. Todos estos están de $30 a $33. Impresoras 3D de resina. O acá tenemos la línea para principiantes. Esta ya es más para expertos. Esto con impresión 3D con resina. Miren lo que está esta de grande. Gigantesca. $1500. Y la que está al lado ni les cuento. Miren lo que es esto. Wow, esta está a $2634. No me entra en la cámara. Para principiantes tenemos esta. ¿Esto qué es? Ah, no, nada que ver. Esto es un... Ah, aquí de lavado y curado de las piezas cuando vos ya las terminás. Este sale $149. Esta es la versión amateur sería las impresiones, $403. Así que esta para empezar, para principiantes está más que genial. Acá tenemos las freidoras de aire. Ya están, 41, 49, 70, 45, 43, 42, 32, 139. Anafes eléctricas, 25, 16, 27. Bueno, esta ya no es más eléctrica, sería una plancha. 25 y esta plancha 32. Vamos a los smartwatch marca Garmin. Acá tenemos... No está prendido ninguno. Está 380, 500, 279, 310. Miren, este está 565. Tenemos unos smartwatch 145, 53... 99, 75, 38, 83. Estos son marcas Xiaomi. Acá tenemos todas las marcas Xiaomi, los smartwatch. Póngale pausa al que te interesa, así puedes ver bien el precio. Toda esta es la línea Huawei de auriculares. Ahí arriba tenemos siempre el precio es este que de acá, de este lado. ¿Y qué les parece si vamos a ver un poquito los celulares? Vamos con la marca Honor. Estos modelos, miren este Honor X5B de 8 GB, 128 GB. Está 105. Pues tenemos este 135, 149. Pónganle en pausa para ver las especificaciones. Así ven bien lo que quieren comprar. Vamos con la línea Realme C. Los precios. Vamos a ver la línea Reno. Acá está la edición especial de Star Wars. Está 499. Miren, acá está Darth Vader. Este no era el Oppo Reno 14F. Lo que es este Oppo AX6. Tiene una calidad muy premium, pero miren cuánto está, $149. Vamos a la línea Samsung. Vamos a ver qué vemos de celulares y demás cosas. En esta tele, el Neo QLED, 599. Esta Tab de Galaxy S11, 989. Miren esta pantalla curva vertical. Tiene mi altura. Miren lo que es, miren lo que es, miren lo que es. Está a $1.390. Esta tele de 98 pulgadas está a $2.100. Acá tenemos el S26, yo lo tengo en mis manos. Miren lo que es esto.
Está espectacular. 1005 está. Es buenísimo. Y acá ya tenemos el Samsung S26, ese es el Plus. Este sale 1180. La versión del Galaxy S26, la común está en 980. Y este sería el Plus. Y ahora vamos a ver el Ultra. Acá tenemos el Plus, el Ultra digo. Está a 1224. Miren, robotín y robotina. Acá tenemos para limpiar la casa, 245 y este está $2000. Acá hay otros robotitos más chiquitos, 139 y 199. Acá tenemos la línea de proyectores, 105, 190, este está 70, así ven el tamaño. Están muy lindos, este está 487. Miren, este está mini, 75. Y acá tenemos otros más chiquititos. Pesa un huevo ese. $96 y acá hay otro a 129. Miren, todo esto $1, son todos templados y carcasas para distintos celulares. Esta que es el Pencil de Apple, $1. Y arrancamos con lo fuerte, vamos con iPhone, con Apple. Miren esta Studio Display 2099. Miren las MacBook, $1010. El iPhone 15, $620. Ya tenemos el iPhone 16, $739. Este es el iPhone Apple Air, $915. Ahora tenemos el iPhone 17 Pro Max, $1455, el blanco. Y el naranja está $1395. Tenemos el naranja. Este es el del color blanco. Para comprar lo recomendable es llevar dólares, tienen que ser de los nuevos, los de 100 de la tira azul y dominaciones más bajas pueden ser cara grande o mejor los nuevos. Tienen que estar impecables, sin manchas, marcas, ni siquiera que estén doblados. Si te quedaste corto con el pago en dólares, puedes completar el resto con guaraníes, reales, incluso con pesos argentinos al cambio del día. También puedes pagar con tarjeta de crédito y débito, pero se te incrementará bastante el precio ya que el valor es más caro en lista, más el 10 o el 15% por la tarjeta. No te olvides de llevar tu DNI si sos del Mercosur o pasaporte si sos de otros países, así se te aplica al momento del pago el tax free y pagarás el precio más bajo indicado en el producto. Si vas caminando o en auto puedes comprar en electrónica hasta $300, si vas en avión es hasta 500. Pasados estos montos se te cobrará un excedente en la aduana y está permitido por persona un celular y una notebook de cualquier valor sin restricciones. Así que bueno, compras tu producto, lo presentas a uno de los chicos que están acá, te dice el precio, te escanean tu DNI y con tu DNI venís para acá, venís acá y abonás en la caja. Este es el lugar para retirar tus compras, te dicen por tu nombre y te vas al box indicado. Este es el centro de testeo, ahí te testean para que esté todo en óptimas condiciones lo que te llevas a tu casa. Y este fue el paseo por Nisei. Si te gustó y te sirvió este video, suscríbete a mi canal. Y en los comentarios escribime qué te gustaría comprar en este lugar. Espero te haya gustado este paseo y nos estamos viendo en los próximos videos. Chau chau.